Ahí se supone que estoy grabando. Bien, hola Ángelo. Bueno, y voy a comenzar. Y No sale el icono de grabar. sí, pasa que el Zoom me está fallando. Entonces, eso se me cayó la semana pasada. Y ahora sigue Ah, ya, caído. ok. No me pesca el micrófono, ahora me escuchan, pero no me deja grabar. Así que estoy grabando con un programa aparte para que corra en simultáneo. Ya, pero ya está solucionado eso. Y voy a rápidamente comenzar con los ejercicios. Disculpen, es que esta demora ha sido como muy rara. ¿Ya? Voy a tener que formatear y hacer todo eso. Bien, los ejercicios de esta semana tienen que ver con el contenido de funciones. ¿Ya? Entonces, vamos con el primero, ejercicios de la clase 12. ¿Ya? Una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 cuando arrienda su vehículo A. ¿Ya? Y si recorre 50 kilómetros, el valor es de 120.000. Y cuando el vehículo A recorre 100 kilómetros, o sea, 70.000 si el vehículo recorre 50 kilómetros, 70.000 si el vehículo recorre 50 kilómetros y 120.000 cuando recorre 100 kilómetros. ¿Ya? El cobro se realiza a la empresa para el vehículo en términos de los kilómetros recorridos, ¿ya? Y se modela con la función de la forma f de x igual a mx más n. ¿Ya? ¿Cuánto será el cobro del vehículo cuando recorra 200 kilómetros? Entonces, si se fijan, 50 kilómetros cobra 70.000 y a los 100 kilómetros cobra 120.000. ¿Ya? Fíjense que la distancia recorrida es el doble. ¿Ya? Sin embargo, el valor no es el doble. ¿Ya? Si por 50 kilómetros cobra 70.000, por 100 kilómetros, si fuese directamente lineal, tendríamos que cobrar 140.000, el doble, al recorrer los 100 kilómetros. ¿Ya? Lo que no ocurre, ¿ya? Porque se cobran solamente 120.000 pesos. Entonces esto se nota directamente que es una función afín. ¿Ya? Es una función cuya gráfica es una recta, pero que no pasa por el origen. Y entonces, ¿cómo encontramos los parámetros? Utilizando los datos que nos da el problema. En este caso, sabiendo que vamos a tomar una variable x y una variable y, ¿ya? Una dependiente y una independiente. En este caso, la independiente es la distancia, ya es la que en el fondo va a partir de esa se puede calcular el valor del precio que se cobra en función de la distancia recorrida, que en este caso va a ser la y y va a ser el valor ya que se cobra al final. ¿Ya? Entonces, para encontrar la ecuación de esta función afín o la ecuación de la recta, vamos a utilizar la ecuación de la recta por dos puntos. ¿Ya? Así que voy a utilizar el editor de ecuaciones. Entonces vamos a tener dos puntos para poder calcular. El primer punto con la variable x sería los 50 kilómetros y el valor de 70.000 pesos. Ya, ahora voy a colocar un punto para que se entienda. Y el segundo punto va a ser los 100 kilómetros con el valor de 120.000 pesos. Ya, esto pensando en coordenadas x, y, ya, pero aplicadas a este problema. Entonces vamos a tener x1 e y1 los 50.000, los 50 kilómetros y los 70.000 pesos, y el x2 y y2 los 100 kilómetros y los 120.000 pesos. Ya, para quienes no se recuerdan de cómo se construía la ecuación de la recta, vamos a tomar eh, esta fórmula que estoy escribiendo, ¿ya? Donde se considera eh, la resta entre las coordenadas y de los dos puntos que tenemos considerados ahí. Entonces, y finalmente x menos x sub 1. Ya. Teniendo esa es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? Entonces, aplicado a este caso particular, ¿ya? Porque nos piden calcular el valor cuando el vehículo recorre 200 kilómetros, para lo cual debemos conocer la función primero para poder calcularla en ese punto. Entonces vamos a hacer la resta. Y me queda igual, y1 en este caso son 70.000. Después me queda la división, ¿ya? Entre la resta de y1 y y2.
Y1 es 70.000 y Y2 es 120.000. Mientras que X1, pues aquí me equivoqué, pues X1 y X1 es X1 menos X2. X1 es 50 y X2 es 100. Ahí está la resta hecha y finalmente me queda X menos X1, que en este caso vale 50. ¿Ya? Lo único que hice fue reemplazar en la ecuación tomando la consideración de que el primer punto corresponde a X1, Y1. ¿Ya? Y el segundo punto, el que está un poquito más allá, corresponde a X2, Y2. ¿Ya? Teniendo esas consideraciones, ¿ya? Esos dos pares de puntos, podemos utilizar esta fórmula que nos permite calcular la ecuación de la función que estamos buscando. ¿Ya? Entonces vamos con eso, sigamos el desarrollo para encontrar la función final. ¿Ya? Entonces esto queda igual, al otro lado la fracción me queda en el numerador 70.000 menos 120.000, eso me da menos 50.000. Los signos después los vamos a corregir para que no nos molesten. Y 50 menos 100 me da menos 50. Y aquí me queda X menos 50. Al siguiente paso, Y menos 70.000 es igual a, hagamos la simplificación acá. Simplificamos un 0 con un 0, nos queda 5.000 arriba y 5 abajo. Y 5.000 dividido en 5 me da 1.000. ¿Ya? Y menos dividido por menos, o sea, negativo dividido por negativo me da positivo, así que me queda 1.000 simplemente. Haciendo esa simplificación de X menos 50. Finalmente vamos a hacerle el traspaso. Me queda Y menos, o sea, ese va a quedar igual. Vamos a hacer la multiplicación en esta paréntesis. Me queda 1000x menos 1000 por 50 son 50.000. 50.000 menos 50.000. ¿Ya? Y a eso le vamos a sumar el 70.000 que ahora pasa sumando al otro lado. ¿Ya? Y finalmente me queda que la función es 1000x menos, o sea, en este caso 50.000 negativo y 70.000 positivo. Aquí queda 20.000 positivo. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la función final. ¿Ya? Quiere decir que a partir de esto podemos extraer la información de que por cada kilómetro recorrido cobra 1.000 pesos, ¿ya? Pero partiendo de una base de 20.000 pesos. Esa es la base que se cobra. ¿Ya? Luego de eso se va aumentando 1.000 pesos cada kilómetro. Eso es lo que nos va diciendo de información, por lo menos esta función que está acá. Entonces, lo que queremos saber es cuánto va a cobrar cuando vayan 200 kilómetros. ¿Ya? La información, como yo la describí recién, ya nos da la suficiente fuerza de cálculo para poder entender cómo se determina. Entonces serían 200 kilómetros por los 1.000 pesos más los 20.000. ¿Ya? Que serían 20.000 pesos de inicio más 1.000 pesos por cada kilómetro. Por lo tanto, sería un total de 220.000 pesos. Pero eso es lo que nos entrega la fórmula también. Fíjense que yo voy a reemplazar, bueno, esto es una función de x, ¿ya? Pero cuando x valga 200 kilómetros en el fondo, que eso es lo que nos pide el problema. Entonces vamos a reemplazar 1.000 por, y donde estaba la x vamos a colocar 200 y más 20.000. Bien, entonces como resultado 1.000 por 200 da 200.000 y eso le sumo los 20.000 pesos. ¿Ya? Y eso da un total de 220.000. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. ¿Ya? 220.000 pesos va a cobrar la empresa cuando el auto recorra 200 kilómetros. ¿Les queda claro? Y ustedes me van diciendo si les va quedando claro o no. A mí sí. Perfecto. Ya, entonces vamos con el siguiente.
Vamos con el siguiente entonces. Ya, la tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos más un cargo de 50 pesos por minuto que se habla. Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de la forma f de x igual a mx más n, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor a la gráfica de f? ¿Ya? Entonces tenemos, al igual que en el caso anterior, una empresa que tiene un cobro inicial más un valor que va aumentando en la medida que se va utilizando, en este caso, los minutos, ¿ya?, de las llamadas telefónicas, ¿ya? Por lo tanto, hay varios gráficos que cumplen esta condición, ¿ya?, que a medida que pasa el tiempo, ya los minutos, va aumentando el valor, ¿ya? De los gráficos que están ahí, ¿cuáles cumplen la condición de ir aumentando a medida que pasan los minutos? Díganme ustedes, a ver si lo logran identificar. ¿Cuáles serían los gráficos en los cuales aumenta el valor a medida que aumentan los minutos Yo hablados? creo que es la D. Claro, la La D, A. la D, la A y la B también, si se fijan. Esos son tres gráficos donde se muestra un aumento, ¿ya?, a medida que aumentan los minutos, ¿ya? Pero uno de esos es el correcto, tenemos que identificar cuál es. Ya, como les comentaba en el problema anterior también, cuando tenemos un cobro inicial, ya, es decir, cuando los minutos son cero, en este caso la X va a representar los minutos, ya, cuando los minutos son cero, la empresa nos va a cobrar 9.000, que es el cargo fijo, ya. Entonces, ¿cuál de los tres gráficos, el A, el B o el C, comienza con un valor de 9.000 pesos cuando los minutos son cero? La A. La A, ¿cierto? Claramente el valor de la... ahí se ve que el gráfico de la alternativa A comienza en los 9.000 pesos y luego va aumentando, ¿ya? Y fíjense que ahí da justo hasta los 240 minutos que está marcado en la X. Entonces va marcando un gráfico lineal, ¿ya? Que eso representa típicamente un plan de datos, o sea, de minutos controlados. O sea, hasta 240 minutos de ella se corta. O sea, no te cobra más que eso, sino que se termina hasta ahí. Y eso da todo el rango de cobro que se da al final de cada periodo, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, ¿ya? Pues, mientras que la B y la C, claro, tienen algunos valores que están incluidos en el problema, pero no representan correctamente la pregunta. Ya en este caso se parte cobrando, fíjense que la tarifa es la función de x, o sea, f de x, o sea, está en el eje vertical en este caso, y ese valor es el que va aumentando con el tiempo, ¿ya? Así que eso, pues la alternativa correcta es la A, ¿ya? Esta gráfica que muestra que a partir de los 9.000 pesos comienza a ir aumentando hasta los 240 minutos, de forma lineal, o sea, de forma como la función afín, f de x igual a mx más n. Pasemos a la siguiente. Pregunta 3. Sea f una función afín, tal que f, ya la función f va de los números reales a los números reales, y f elevado a menos 1 es su función inversa, ¿ya? Ahí nos dan algunos datos. F de 2 vale 4, f a la menos 1 de 3 vale 5. Y nos preguntan cuál es el valor de f a la menos 1 de 4, f de 5 y f a la menos 1 de f de 4. Vamos a ver cómo resolvemos este asunto. Las funciones, algunas de ellas, no todas, ¿ya?, las que cumplen ciertas características, pero en general las que trabajamos se pueden calcular una función inversa, ¿ya? Lo pueden revisar en las diapositivas de la clase 12, el procedimiento y el método para definir cómo son o cómo determinar la función de determinadas inversas, ¿ya? Pero vamos en este caso particular, aquí no conocemos la figura ni la ecuación, ¿ya? Pero sí solamente nos dicen que es una función afín, ¿ya?, similar a las que trabajamos en las dos preguntas anteriores. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta pregunta? ¿Ya? Nos piden f a la menos 1 de 4, ¿ya? Pero aquí tenemos la f de 2 igual a 4, así que ahí podemos tener una pista. Así que vamos a comenzar a armar esto, ¿ya? Voy a borrar el desarrollo anterior para comenzar a trabajar, ¿ya? Entonces nos dan como dato que f de 2 vale 4, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo inferir directamente que la función inversa, ¿ya?, que es la función que hace el cálculo completamente al revés, o sea, va de los resultados al valor inicial,
hace exactamente lo contrario. Es decir, f a la menos 1, o sea, la función inversa, trabaja exactamente al revés. Entonces del resultado, es decir, del 4, da como resultado 2. Eso lo puedo saber instantáneamente. Ya me dicen que f de 2 vale 4, por lo tanto, la función inversa de 4 vale 2, ¿ya? Porque se devuelve. Luego nos dicen que f a la menos 1 de 3 vale 5. Ya, lo voy a escribir un poquito más allá para que se vea. Voy a copiar esto aquí. Eso. F a la menos 1 de 3 vale 5. ¿Ya? Es decir, la función inversa de 3 vale 5. Por lo tanto, ya si yo conozco el funcionamiento de las funciones directa y inversa, me doy cuenta inmediatamente que la función f de 5 debe valer 3. ¿Ya? Entonces ahí me armo ya un esquema lo suficientemente... ahí ya tengo una información que yo estoy sacando directamente de la pregunta. ¿Ya? Entonces con eso ya puedo saber alguna parte, porque nos preguntan cuál es el valor de f a la menos 1 de 4. Y eso es lo primero que tengo que determinar. Y ya lo vemos ahí, f a la menos 1 de 4 vale 2. Luego eso le sumo f de 5. ¿Ya? F de 5, como lo dedujimos anteriormente, tiene un valor de 3. ¿Ya? Y lo último que tengo que sumar es la función inversa de la función de 4. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con las funciones inversas? Hacen lo contrario, van de un valor inicial a un resultado y la función inversa va del resultado al valor inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo al 4 le aplico la función? Si yo le aplico la función al número 4, va a entregar un resultado. Pero fíjense que luego a ese resultado se le aplica la función inversa. Por lo tanto, como recuerdan, la función inversa va del resultado al valor inicial. Sea cual sea el resultado de la función de 4, ese va a volver el valor inicial. Por lo tanto, en este caso, el último valor que está ahí descrito es exactamente 4. Es como no hacerle nada. Se los explico con otro ejemplo. Supongamos que tenemos la función x cuadrado. La función x cuadrado lo que hace es elevar al cuadrado cualquier número. ¿Ya? Por lo tanto, la función inversa de elevar al cuadrado es sacar la raíz. ¿Ya? Si yo tengo un número cualquiera, ya supongamos el número 2, si yo al número 2 lo elevo al cuadrado, me da 2 por 2, me da como resultado 4. ¿Ya? Y la función inversa se le aplico la raíz y la raíz de 4 me da como resultado 2. Por lo tanto, vuelvo al valor inicial. Ya, eso es exactamente lo que está pasando en este tercer elemento. Ya cuando me preguntan la función de 4 y luego me preguntan la inversa de la función de 4, finalmente me queda el número inicial. Ya, por lo tanto, por eso se mantiene el número 4. Y el resultado de esto es 9. 2 más 3 son 5, más 4 son 9. ¿Se entendió el desarrollo de la pregunta? Bueno, asumo que se entendió. El paréntesis es lo que hace que se invierta, ¿verdad? No, aquí lo que está indicando el paréntesis es simplemente el orden en que se realiza la operación. ¿Ya? Al interior primero se realiza f de 4, ¿ya? Y luego se realiza la inversa, después que se tiene ese resultado. ¿Ya? F de 4 va a un resultado y al resultado se le aplica la inversa, por lo tanto vuelve al 4. Ok, vamos con la siguiente. Número 4. Considere la función f de x igual a mx más n con dominio en el conjunto de los números reales. ¿Ya? Se puede determinar el valor de n si se conoce 1. El punto de intersección de la gráfica de f con el eje y, y 2. El valor de la pendiente de la gráfica de f y las coordenadas de un punto en la gráfica de f. ¿Ya? En este tipo de preguntas lo que se busca es evaluar. ¿Ya? Si se fijan en las alternativas dice 1 por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, 1 o 2, o si se requiere información adicional. Es decir, no nos piden resolver el valor, no nos piden resolver el problema que está descrito al comienzo, sino que nos piden
evaluar si se puede resolver con la información que nos dan, las pistas 1 y 2. Ya. La pregunta que nos hacen es si se puede determinar el valor de n. N, en la función afín que está puesto ahí, es el intercepto. Es un valor que por el cual la gráfica, ¿ya? Pensando gráficamente, es el valor por el cual la gráfica de esta función corta exactamente con el eje y. ¿Ya? Entonces, si miramos la pista 1, dice el punto de intersección de la gráfica de f con el eje y. Si nosotros conocemos ese valor, bueno, ya tenemos directamente el valor de n, porque es exactamente esa la definición. ¿Ya? Entonces, la pista 1 nos sirve para encontrar el valor de n, ¿ya? Directamente. Así que por el momento estaríamos bien con una por sí sola, ¿ya? Pero tenemos que, o sea, la una por sí sola ya nos permite responder la pregunta que nos hacen. Entonces, miremos la pista 2. Dice el valor de la pendiente de la gráfica de f y las coordenadas de un punto de la gráfica de f. Con esa información, o con la pendiente y un punto, yo soy capaz de construir la ecuación de la función, ¿ya? De ese tipo que es mx más n, ¿ya? La función afín. Entonces, con esa información, ya con la pendiente y un punto, yo también soy capaz de encontrar la expresión, ¿ya? De la función afín. Por lo tanto, también voy a poder conocer el valor de n. Así que las dos pistas me sirven para poder responder la pregunta. Y fíjense que además puedo resolver la pregunta de manera independiente, es decir, utilizando solamente la pista 1 o solamente la pista 2, sin necesitar una de la otra. Ya, por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta es la alternativa D. Cada una por sí sola, una o dos, en este caso, cualquiera de las dos, me sirve para poder encontrar la respuesta o responder la pregunta que se hace en el enunciado. ¿Se entiende? Ya. Entonces vamos con la siguiente. Aquí ya nos pasamos a la función cuadrática. La figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, ¿ya? Una función de tipo x cuadrado, ya que tiene el x al cuadrado por alguna parte, y cuyo dominio es el conjunto de los números reales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A partir del gráfico. Veamos. 1. El eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual a 2. ¿Ya? El eje de simetría de la parábola es una línea imaginaria que divide a la parábola en dos secciones que son simétricas una con respecto a la otra. En este caso es una recta vertical, ¿ya? Que está ubicada en algún punto, ¿ya? Y que nos permite ver esta figura como una simetría axial, ya como un espejo. ¿Ya? En este caso tiene que estar justo en el centro y tiene que pasar por el vértice, este punto más alto que está ahí. ¿Ya? Y bueno, las parábolas son simétricas, o sea, tienen un dibujo que desde ese punto hacia la derecha y desde el vértice a la izquierda son simétricas, ya tienen la misma forma. Ya por lo tanto, lo que hay que encontrar es el punto medio entre las dos raíces que están ahí marcadas, entre el menos 2 y el 6. El eje de simetría pasa justo por entre medio. ¿Ya? Y si hacemos los cálculos, el valor promedio o el valor que está justo en medio entre el menos 2 y el 6 es exactamente 2. ¿Sí? Menos 2 y 6 da como resultado 4. ¿Ya? Y la mitad de eso es 2. Por lo tanto, el valor que está exactamente en medio es el valor de x igual a 2, o sea, hasta aquí. O sea, por lo tanto, el eje de simetría sí pasa por por la recta de ecuación x igual a 2, ya que es esta recta vertical. Aquí dice que en la afirmación 2 dice que si x está es mayor que menos 2 y menor que 6, entonces la función es menor que 0. A partir del gráfico esto se ve que es falso, ¿ya? Porque estamos viendo que todos los valores de la función, cuando x está entre menos 2 y menos 6, y 6 positivo, disculpen, el valor de la función es positivo porque está por sobre el eje horizontal, es decir, está tomando los valores positivos, ¿sí? Y al tomar los valores positivos la función es mayor que 0.
¿ya? Por lo tanto, la afirmación 2 es falsa, ¿ya? Todos los valores de la función entre menos 2 y 6 son positivos, ¿ya? Es decir, f de x mayor que 0, por lo tanto esa es falsa. Y la tercera, f de 7 es igual a f de menos 3. ¿Ya? Aquí está un poco más difícil, pero no tanto. Yo les comentaba al principio que las parábolas tienen un eje de simetría, por lo tanto son iguales desde esa línea hacia la derecha y desde esa línea hacia la izquierda mirando la gráfica. Por lo tanto, si nos fijamos el valor que nos preguntan, f de 7 es 1 más, ¿ya?, que f de 6, ya, o sea, el punto a continuación, y f de menos 3 es 1 menos a partir de la otra raíz que está acá. ¿Ya? Entonces, por simetría, utilizando solamente ese razonamiento, podemos concluir que efectivamente ambos valores debiesen dar el mismo resultado, ya por la simetría, es decir, van a tomar una misma altura o van a tener el mismo valor al evaluarlos en la función, ya, o sea, van a tener el mismo valor en y, ya, así como el 2 y el 6 están a la misma distancia del eje de simetría y en ambos casos la función da 0, todos los valores que están aquí simétricos a la misma distancia del eje de simetría van a tener un mismo resultado en y. Por lo tanto, más allá de los puntos que corresponden a las raíces de la función, también van a tener el mismo valor, ¿ya? Entonces, en este caso, el valor de f de 7 y f de menos 3, como están por simetría también a una distancia de uno de los ejes de las raíces de la ecuación, también van a tener el mismo valor, ¿ya? Por lo tanto, las alternativas, o sea, las afirmaciones que son verdaderas es la 1 y la afirmación 3, ¿ya? En este caso, la respuesta sería la correcta de la pregunta 5, la alternativa E. Solo 1 y 3 serían verdaderas. ¿Se entiende? Bueno, les voy a pedir, ya que me quedé corto de tiempo, que cortemos la reunión y volvamos a ingresar, ¿ya? Para poder continuar con las otras preguntas. Vamos a la mitad y las demás son rapiditas. Ya me demoré un poco en la primera y empezar a grabar. Pero voy y vuelvo al tiro a la misma reunión, ¿ok? Bueno. Entonces vamos a salir y vamos a cortar. Excelente, ya estamos de vuelta aquí en este maravilloso reforzamiento. Ya, continúo grabando, así que todo bien. Entonces, vamos a continuar con la pregunta 6. Pero tengo que compartir pantalla. Ahí estamos. Bien, la pregunta 6 es una pregunta que mezcla geometría y funciones. 6. Se tiene una piscina con forma rectangular de 4 metros de ancho y 10 metros de largo. Se desea colocar un borde de pasto de ancho X como se representa en la figura adjunta. Si el área de la superficie total que ocupa la piscina y el borde de pasto es de 112 metros cuadrados, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de X? Ya.
Entonces, aquí utilizando los conocimientos de geometría, ¿cómo determinamos el área total de una superficie rectangular? A ver si se acuerdan de octavo básico o séptimo por ahí. Yo creo que por ahí uno más o menos le enseñan esto. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Se recuerdan? Voy a escribir aquí el área. Estoy con volumen, ¿cierto? Sí, estoy con volumen. El rectángulo es el ancho por el largo. ¿Ya? Esa es la forma de calcular el área de un rectángulo. ¿Ya? En este caso tenemos unas medidas que son un poco distintas, pero nos va a permitir determinar el valor. ¿Ya? Entonces, si pensamos primero en el ancho, ¿ya? El ancho lo vamos a considerar esto que está así vertical en el dibujo. Entonces tenemos X, una distancia X de pasto, después tenemos 4 metros de piscina y luego de nuevo X metros de pasto al otro lado, y que ese sería el ancho total. Entonces el ancho total sería 4 metros, o sea, sería X más 4 más X, que en total sería 2X más 4. Ese sería el ancho total, ¿ya? Es decir, sumo las dos distancias X que están alrededor de la piscina y además los 4 metros de piscina que hay ahí. Y eso lo multiplico por el largo, ya que en este caso sería X metros de pasto, 10 metros de largo de piscina y otros X metros de pasto que están al otro lado de la piscina. Por lo tanto, va a ser 2X de nuevo y en este caso le vamos a sumar 10 metros. ¿Ya? Ese sería el área, el ancho por el largo. Bueno, y eso el problema nos dice que son 112 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces con esa ecuación, con esa información planteada a partir de la pregunta, ya podemos tener una ecuación para el valor de x, ¿ya? Porque ahí tenemos la x, tenemos otros números, entonces por lo tanto vamos a poder resolver esa ecuación. No nos piden resolverla, sino que nos piden decir cuál es la ecuación que vamos a resolver, ¿ya? Entonces vamos a eso. Para encontrar la ecuación, fíjense en las alternativas. Ya tenemos que llegar que a partir de lo que tenemos aquí escrito, de la deducción que hicimos, encontrar el resultado, es decir, cuál de esas ecuaciones es la que funciona. Veamos entonces. Hagamos la multiplicación paso por paso. 2x por 2x, ¿ya? Recuérdense que en la multiplicación de dos binomios se multiplican todos los términos, ya todos con todos. En este caso, 2x con 2x, luego 2x con 10, luego 4 con 2x y finalmente 4 con 10. Así que vamos paso por paso. 2x por 2x me da 4x al cuadrado. Luego multiplico 2x por 10, es decir, me da más 20x. Luego multiplico el 4 con el 2. Están todos positivos, así que no vamos a tener problemas con los signos. 4 por 2 me da 8x. Y 4 por 2x me da 8x. Y finalmente 4 por 10 me da 40. ¿Ya? Y al otro lado me queda 112. Casi. Vamos a juntar los términos semejantes. Entonces tenemos por una parte 4x cuadrado, pero el 20x y el 8x lo podemos juntar en 28x, ¿ya? Y el 40 queda así como está. Bueno, si se fijan en las ecuaciones que tenemos en las alternativas, los números quedan al lado, en lados opuestos, así que vamos a sacar el 40 para el otro lado. Lo voy a sacar inmediatamente en esta misma línea para no ocupar más espacio. Así que ese 40 que estaba positivo lo voy a dejar al otro lado negativo. Y da como resultado esto de aquí, 112 menos 40 da un valor de 72. Ya. Mira, si miramos las alternativas no nos está dando ninguna, ¿ya? Porque la única que tiene 4x cuadrado le suma 40 y eso da 112, pero no se parece a lo que obtenemos.
Así que hay que hacerle una transformación a esta ecuación que está aquí. ¿Qué transformación creen que se puede utilizar? ¿La ven? ¿La ven? Vamos a dividir todos los términos. Vamos a dividir todos los términos por 4. ¿Ya? Porque si se fijan, todos los términos son divisibles por 4. Todos los coeficientes. El que acompaña a x cuadrado, 4, es divisible por 4. El 28 que acompaña a la x es divisible por 4. Y el 72 también es divisible por 4. Así que vamos a simplificar la ecuación en este caso. Entonces nos va a quedar simplemente x cuadrado, ya porque lo simplificamos por 4. El 28 dividido entre 4, ¿cuánto me da? 7. 4 por 7 son 28. Y 72 dividido en 4, la mitad de 72 son 36. Y la mitad de 36 es 18. Así que, disculpen, ahí me faltó una x. Eran 28x, los dividimos en 4, me quedan 7x. Entonces, la ecuación que nos permite resolver, ¿ya?, es x cuadrado más 7x igual a 18. Es decir, la alternativa D. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta es x cuadrado más 7x igual a 18. Esa ecuación es la que nos permite calcular el valor de x. ¿Ya? Resolviéndola, aplicándolo a algún método de resolución para funciones cuadráticas, para ecuaciones cuadráticas vamos a poder encontrar el valor de x. ¿Se entiende la pregunta? Bien. Entonces continuamos con la pregunta 7. En el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma y su altura es de 60 centímetros. Si x representa el largo de la base en centímetros, ¿cuál de las siguientes funciones, con el dominio en el conjunto de los números reales mayores que 10, modela el volumen del paralelepípedo en términos de su largo en centímetros cúbicos? Vamos por partes. Hay que describir el volumen de la cajita, ya del paralelepípedo aquí, en términos de su largo, ¿ya? Entonces vamos a tener un valor, una variable independiente, x, ya que va a representar el largo. Eso es lo primero que sabemos, ¿ya? Entonces va a ser f de x, g de x, h de x, j de x o t de x. Cualquiera de esas, ¿ya?, que tiene diferentes fórmulas que nos va a permitir calcular a partir de ese valor x el valor total del volumen de la caja, sabiendo que el ancho es 10 centímetros menor que el largo. O sea, dicho de otra manera, el largo es 10 centímetros mayor que el ancho. Eso es lo que nos dicen, ¿ya? Y nos dan la altura que es 60, ¿ya? Para un paralelepípedo vamos a utilizar la ecuación acá para poder visualizar todo lo que estamos hablando. Entonces, el volumen del paralelepípedo ya es el ancho por el largo y multiplicado por el alto. Ya. Ahora, tenemos que, antes de llegar a eso, que el largo es nuestra variable independiente, o sea, va a ser x. El ancho, ¿qué nos dicen del ancho? Dicen que el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho, ¿ya? Entonces, si el largo mide x, el ancho va a medir x menos 10, ¿ya? Porque fíjense que el largo tiene 10 centímetros más, ¿ya? Pero como nuestra x va a ser el largo, ese va a ser nuestra x, el largo del paralelepípedo, el ancho va a quedar 10 centímetros más corto, ¿ya? Y eso constituye la misma diferencia, ¿ya? Y finalmente el alto, que es un valor que ya nos dan, vale 60 centímetros. Listo, entonces ya con eso podemos calcular, ¿ya? El ancho por el alto por el largo me va a quedar ancho x menos 10
el largo va a ser x y finalmente el alto, o sea, multiplicado por x multiplicado por 60. Veamos el resultado de eso, y ese va a ser la función. Entonces me queda 60x multiplicando a x menos 10. ¿Ya? Por propiedad distributiva, el número que está afuera multiplica los de adentro. ¿Ya? Entonces 60 x multiplicado por x me queda 60x al cuadrado. Y aquí tenemos un menos, ¿ya? 60x por menos 10 me da menos 600x. ¿Ya? Entonces, si miramos las alternativas, tenemos que la alternativa C es la que nos da el valor que hemos encontrado a partir de la fórmula, esta del volumen. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la C, 60x cuadrado menos 600x. ¿Ya? Entonces, con esa función podemos determinar el volumen total a partir del largo, que es x. ¿Se entiende? Bien, pues continuamos entonces con la pregunta 8. Considera la función f con dominio en el conjunto de los números reales definida por f de x igual a menos 20 más 15x más 5x cuadrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto a f, a esta función? Afirmación 1. Su gráfico intersecta al eje x en los puntos menos 4,0 y 1,0. Veamos eso, si es cierto o no. Aquí lo que nos están diciendo de manera implícita es que los puntos menos 4,0 y 1,0 son las raíces de la función. ¿Ya? Porque da como resultado en la y 0, es decir, que es cuando la gráfica de la parábola corta con el eje horizontal, con el eje x. Entonces, una manera sencilla de comprobar si esto es cierto es tomando estos valores, ¿ya? Los valores de la variable x, en este caso el menos 4 y el 1, y corroborar que al pasar ese valor por la función da como resultado 0. Así que hagámoslo rápidamente. Ya. El valor del primer punto, menos 4. Entonces vamos a tener que hacer la función de menos 4. Es decir, reemplazando los valores, vamos a tener menos 20 más 15 multiplicado por menos 4. Recuerden que donde está la x se reemplaza el valor de la que estamos tratando de corroborar, más 5 por menos 4, y eso va al cuadrado. Disculpen me equivoqué. Va al cuadrado. Hagamos el cálculo. Nos queda menos 20. El 15 por menos 4 nos da menos 60. Y 5 multiplicado por 4 por menos 4 multiplicado por menos 4 da 16 positivo. Sigamos, nos da menos 20. Menos 20 menos 60, hagamos esa resta al tiro, que se puede hacer, nos da un total de menos 80. Y al siguiente, 5 por 16 da 80 también, por lo tanto el resultado es 0. Así que efectivamente la función evaluada en menos 4 da 0, por lo tanto el primer punto corresponde. Veamos si el segundo corresponde. Sería f de 1. ¿Ya? Entonces quedaría lo mismo, menos 20 más 15, y en este caso multiplicado por 1, ya donde está la x cambiamos por el 1, multiplicado, o sea, sumado de 5 por 1 al cuadrado. Y aquí que nos queda menos 20, así como está. 15 por 1 nos queda 15, ¿ya? Y 5 por 1 al cuadrado nos queda 5 también. Así que si hacemos la suma, disculpen, aquí escribí 12 y es 20. Entonces, realizando la suma tenemos menos 20 y aquí tenemos 15 más 5, que sería 20 positivo. Es decir, tenemos menos 20 más 20. Por lo tanto, el resultado es 0 también. Entonces, el gráfico efectivamente intersecta el eje x en los puntos
menos 4,0 y 1,0, porque son las raíces. Ya lo acabamos de corroborar. Ya la función en menos 4 da como resultado 0 y la función evaluada en 1 da también 0. Así que la primera es verdadera. El gráfico tiene como eje de simetría a la recta x menos 3 medios. Ya cuando nos dicen una recta con la ecuación x, quiere decir que es una recta vertical. Y acá veamos si el eje de simetría, recuerden que el eje de simetría pasaba exactamente por el punto medio, ya que hay entre entre las dos raíces. ¿Ya? Entonces tenemos una raíz en menos 4 y la otra raíz en 1. Entonces veamos el valor promedio. El eje de simetría debiese pasar por el punto medio entre 4 y 1, es decir, menos 4, disculpen, menos 4 más 1, y eso lo tengo que dividir por 2. Menos 4 más 1, estoy viendo el punto medio, ¿ya? Y eso dividido en 2. Entonces eso me da como resultado en el numerador menos 4 más 1, nos queda menos 3. Y en el denominador 2. Así que nos da como resultado exactamente menos 3 medios. ¿Ya? Por lo tanto, el eje de simetría pasa ya por el menos 3 medios, que es el punto medio de las dos raíces. Ya como yo les decía en la pregunta anterior, que era el lugar por donde pasa el eje de simetría. Así que la segunda también está correcta. Finalmente, el valor máximo es menos 25 cuartos. ¿Ya? Respecto a esta función, ¿ya? Si miramos los términos, vemos que el término que acompaña a x es positivo, es decir, es más 5x cuadrado. En el caso que la parábola, o sea, la función tiene un valor que acompaña a x cuadrado que es positivo, la parábola tiene una orientación de ¿cómo se llama? De su extensión hacia arriba, es decir, tiene una forma que es una u hacia arriba. ¿Ya? Cuando el valor que acompaña x cuadrado es positivo, tenemos que los brazos de la parábola se abren hacia arriba, por lo tanto es así, ¿ya? O sea, dibuja como una u. Y en ese caso, cuando tenemos los brazos de la parábola orientados hacia arriba, lo que tenemos en una función cuadrática es un mínimo, un valor mínimo. Es decir, el valor de la función llega a un punto mínimo y luego vuelve a subir, ¿ya? Por lo tanto, ese punto que se denomina vértice es un valor mínimo. Por lo tanto, la alternativa, o sea, la afirmación 3 es falsa, ¿ya? Ya que esta función no tiene un máximo, o sea, tiene un mínimo, ¿ya? Porque acuérdense que los brazos ya de la parábola de esta función están orientados hacia arriba, por lo tanto el valor correspondería a un mínimo. Entonces las que están correctas la 1 y la 2, ¿ya? Entonces en esta pregunta la alternativa correcta es la C, ¿ya? Solo 1 y 2. Vamos con la siguiente. ¿Ya? Un florista necesita armar un arco de flores que está ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, según el cual las especificaciones de los novios debe tener la forma de una parábola, ¿ya? Parece que era un matrimonio de matemáticos, y se representa en la figura adjunta, ¿ya? Entonces, la función que me dicen ahí, que modela la forma interior del arco de flores, está dada por f de x igual a menos x cuadrado. ¿Ya? Y fíjense que ahí que el número que acompaña el x cuadrado es menos 1, por lo tanto los brazos de la parábola que representan la función están orientados hacia abajo, y aquí la u es invertida, y entonces la extensión es hacia abajo. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 metros? ¿Ya? Entonces es esa distancia que está aquí marcada con una llave, con un paréntesis de llave. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia que debe tener las bases para que la altura sea exactamente de 2 metros de este arco de flores, ya modelado por esta función menos x cuadrado? ¿Cómo determinamos eso? Ya vamos a utilizar un poquito el GeoGebra para representar esta función. Entonces nos dicen que la función a representar es menos x al cuadrado. Ya, y ahí está nuestro gráfico de menos x al cuadrado, ¿lo ven? Entonces los brazos de la ecuación se abren hacia abajo. Entonces nosotros necesitamos que la altura
ya de esto sea 2 metros, es decir, que el piso esté como por aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son los valores. Voy a dibujar una recta igual menos 2. Ahí está la recta, ¿ya? Entonces eso es lo que estamos buscando representar en este problema, ¿ya? Que tengamos una altura de 2 metros desde el suelo hasta la parte máxima de nuestro arco de flores. Entonces, ¿qué distancia es esa? ¿Ya? Si utilizamos simplemente el estimativo, ya tenemos una distancia de, miren, tenemos 2 cuadritos y un poquito más, casi 3. ¿Ya? Pero ¿cuál es la distancia exacta, ya, que nosotros necesitamos? Entonces vamos a utilizar nuestro conocimiento de los valores de la función. Sabemos que la función descrita ya es menos x al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el valor de 2, o sea, en este caso menos 2, fíjense que tenemos un menos delante, así que lo que sea que le demos al cuadrado lo va a dejar negativo, ¿ya? Por eso los brazos van hacia abajo, ¿ya? Están debajo del eje x, por lo tanto todos los valores quedan negativos. Entonces, ¿qué valor elevado al cuadrado me da 2? ¿Ya? Porque eso es lo que estamos buscando, que nos dé 2 como resultado, ¿ya? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 2? ¿Ya? La pregunta esa pregunta la responde fácilmente la función inversa. Ya estamos pensando en funciones directas y inversas, ¿ya? El número que elevado al cuadrado me da 2 es la raíz de 2, ¿ya? Esa es la definición, ¿ya? Así como, por ejemplo, la raíz de 16 es 4, ¿ya? Es un número que elevado al cuadrado me da 16, ¿ya? 4 por 4 me da 16. La raíz de 2 elevado al cuadrado, es decir, raíz de 2 por raíz de 2 me da como resultado 2, ¿ya? Y si se fijan en las alternativas de nuestra pregunta, ahí están puestas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la distancia? Fíjense lo siguiente. Cuando tenemos una distancia de raíz de 2 hacia la derecha, o sea, aquí, más o menos a esta altura, vamos a tener que el valor de la función en ese punto es menos 2. Y desde el origen hacia la izquierda, menos raíz de 2 elevado al cuadrado me va a dar 2. Por lo tanto, la distancia que hay entre estas dos, entre las dos bases, es 2 veces la raíz de 2. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta en este caso es la alternativa B. 2 veces la raíz de 2 en metros. A ver si parece que le tapo un poco la ventanita aquí. ¿Ya? La alternativa correcta es la B. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Voy a utilizar, ¿qué función aquí? No sé si tengo todas las funciones. Bien. Entonces, si se fijan la intersección ahí entre la función de f de x, que es la que está en color verde, y g, esta línea que quedó horizontal a la altura de menos 2 para simular el piso, tiene los puntos, mira, menos 1,41, ¿ya? Que es exactamente la raíz de 2, ¿ya? O sea, con muchos decimales ahí finalmente los corta, pero tiene infinitos decimales, es una aproximación. Ese valor 1,41, 42, 13, etcétera, etcétera, corresponde a la raíz de 2. ¿Ya? Entonces la distancia que hay es 2 veces eso, porque tenemos desde el origen hacia la izquierda y desde el origen hacia la derecha, ese mismo valor. Vamos entonces con la última pregunta, la pregunta 10. Considere la función f de x igual a x elevado a 3 con un dominio en un conjunto de los números reales. ¿Cuál de las siguientes relaciones son verdaderas para todo número real? Vamos a ayudarnos de nuevo del GeoGebra para poder visualizar esta función, ¿ya? Si no la habían graficado nunca, vamos a borrar todo. Se las voy a mostrar en este caso. Vamos a tener f de x igual a x elevado a 3. Y ahí tiene este bonito gráfico, ¿ya? Que es como una parábola que está cortada y una parte va hacia arriba y otra va hacia abajo,
¿ya? Fíjense que esta función es siempre creciente, es ascendente. A medida que uno avanza, siempre el valor siguiente es mayor, siempre va creciendo. En la parte cercana al origen, aquí se hace un poquito horizontal, nos vamos a acercar un poquito y es como casi plana, ¿no? Como que va subiendo, va subiendo, va subiendo, como que aquí como que se tiene un descanso y después vuelve a subir, pero ahora cada vez más rápido. Ya aquí como que va subiendo cada vez más de a poquito y luego va subiendo cada vez de forma más empinada. ¿Ya? Entonces esta función tiene este gráfico y a partir de ese gráfico que ustedes debiesen conocer, vamos a evaluar las diferentes afirmaciones que están acá. Primera afirmación: f de menos x es igual a x. ¿Ya? Esto tiene que ver con la simetría. ¿Ya? Ya voy a ver si los valores de la función antes del 0 y después del 0 son los mismos. ¿Ya? Entonces miremos, tomemos cualquier número. Tomemos por ejemplo el 1. ¿Ya? Entonces miramos la función en 1 y en menos 1. Veamos qué pasa, si son iguales o no. El valor de la función en 1 vale 1. Y la función evaluada en menos 1 vale menos 1. Por lo tanto es diferente. Ya no es lo mismo. ¿Ya? Eso para cualquier número. Si tomamos por ejemplo el número 2, ¿ya? El valor de la función en 2 vale 8. ¿Ya? Es 2 por 2 por 2 da 8, porque estamos elevando a 3. Y en el menos 2 tenemos un valor de menos 8 de resultado. Es decir, menos 2 por menos 2 positivo da 4, por menos 2 negativo da menos 8. ¿Ya? Entonces, la primera afirmación, f de menos x igual a f de x, esa es falsa, ¿ya? Es distinto. Ahora miren la segunda afirmación, f de menos x igual a menos f de x. En este caso sí se cumple, ¿ya? Porque le vamos a cambiar el signo del resultado. Por lo tanto, los dos van a quedar con el mismo valor, ¿ya? Lo que nos daba en el primer caso es que un resultado era positivo y el otro negativo, entonces agregándole un signo a cualquiera de los dos, en este caso la segunda, al f de x, vamos a corregir eso y van a quedar los dos valores con el mismo signo. ¿Ya? Entonces si tomamos por ejemplo de nuevo el valor 2, ¿ya? F de menos 2, ¿ya? F de menos 2 vale, aquí lo tenemos, menos 8. ¿Ya? Y f de 2 sabemos que vale 8, si le ponemos un menos adelante nos da menos 8, por lo tanto ahí sí se cumple. Y acá nos dicen, en la tercera afirmación, f de x menos 1 es menor que f de x. ¿Qué quiero representar esto? Que yo tomo un valor cualquiera, x, y que lo comparo con el valor anterior. Supongamos, yo tengo el valor de la función en x igual a 2 y me preguntan cómo se compara con la función de en x ahora 2 menos 1 cuando la función está evaluada en 1. ¿Ya? O sea, tomo dos valores consecutivos. ¿Ya? O sea, tomo uno y el anterior. ¿Ya? Entonces, si comparamos eso, fíjense que esta afirmación se cumple, ¿ya? Porque como yo les decía recién, la función es creciente. Entonces, cualquier valor que sea siguiente va a ser mayor que el anterior. Y eso es exactamente lo que está representado aquí. ¿Ya? Que f de x es mayor que el valor anterior, ¿ya? O el valor anterior es menor que el valor siguiente, la función evaluada en el valor siguiente, que es lo que se ve acá. ¿Ya? Tomemos por ejemplo 1 y 2. ¿Ya? El valor de f en 2 vale 8, como lo habíamos visto antes, y si yo lo resto 1, ya ahora calculo f de 1 me va como resultado 1. ¿Ya? Ahora si yo me alejo un poquito más también me pasa lo mismo, ya lo puedo ver. Si tomo valor de 4 y 2, 4 y 3 también voy a tener una diferencia. El valor de la función mostrada en 4 va a ser mayor que el valor de la función en 3. Y lo mismo ocurre para los negativos, ya si tomo la función considerada por ejemplo en menos 1 y después considero el anterior que es el menos 2, me doy cuenta que el valor del resultado es diferente. En el caso del menos 1 el resultado es menos 1 y en el caso de menos 2 el resultado es menos 8, que es menor. Por lo tanto, en la afirmación 3 se cumple. Entonces tenemos como correctas las afirmaciones 2 y 3 y la alternativa correcta en este caso sería la E, 2 y 3. Eso sería entonces la resolución de las 10 preguntas de esta semana. ¿Si les queda alguna duda? Bien.
Entonces, eso, les agradezco la permanencia, el tiempo, lamento, les pido disculpas por el impasse de la semana pasada, que me falló todo el computador, no tenía audio, no tenía cómo compartir pantalla, entonces no se podía hacer. Así que ahora recuperé esto y les voy a dejar el video disponible para que lo puedan revisar. Ya y en un momento más les voy a compartir el ensayo para que lo puedan resolver en la semana. Ya les va a entregar el puntaje directamente y también lo van a poder comparar para estimar cuál sería su puntaje en una prueba real de matemática. Así que eso, te agradezco Gerald en la presencia, así que estamos en contacto más adelante.